¿Cómo están? Tengan todos muy buenas tardes. Estamos aquí en Amasando la Palabra. Hoy nos toca Mateo 25:31. En Mateo 25:31 habla del el juicio de las naciones, pero antes de eso vamos a hacer una pequeña recapitulación con respecto a las parábolas de los talentos. Mateo 25:14, ¿no? Entonces ayer podíamos ver que el señor, ¿no?, de la viña se fue, ¿no? Pero eh, podíamos visualizar ahí que le dio a uno 5 talentos, a otro 2 y a otro uno. Y al final de 5, cuando el señor regresó, le devolvió, ¿no?, otros 5 más, es decir, el 100% de utilidad. Luego el otro le dio de 2 talentos, le dio otros 2, otros 100% de utilidad. Pero el uno dijo, no, yo sé que usted recoge donde no esparce y cosecha donde no siembra, ¿no? Es usted un hombre duro, dijo, ¿no? Un hombre duro. Entonces, esas mismas palabras, ¿no? Si en verdad hubiera creído eso ese hombre, ¿no? Si en realidad hubiera tenido ese concepto de, de, de su señor, ¿no? Hubiera trabajado con más ahínco, ¿no? Si era un hombre duro, si era un hombre cruel, un hombre malo, ¿no? Un hombre mezquino, ¿no? Hubiera tenido más ahínco en trabajar y hacer, ¿no?, conforme a la voluntad de su Señor, pero no, es decir, la realidad era que esa persona, ¿no? Esa persona era, como lo dice el Señor, siervo malo y negligente. Era una persona mala y una persona que negligente. Entonces, esa era la realidad. No es que el Señor era, su amo era malo, ¿no? Sino que él era el malo y él era el negligente. Y es por eso que él veía a su Señor, veía al dueño de la viña, lo veía como alguien malo y como alguien negligente. Y en todo ese tiempo no se lo había dicho, ¿no? Pero, es decir, eh, él podía eh, con sus acciones denotó que realmente pensaba así, ¿no? Entonces tenemos que tener siempre en cuenta eso, qué es lo que dice el Señor, eso es importante. Yo puedo tener un concepto de mí mismo, puedo tener un concepto de mi persona, ¿no? Pero la verdad es la verdad que tiene el Señor con respecto a ti, con respecto a tu persona, ¿no? Entonces, esa es la realidad en la cual nos tenemos que basar. ¿Qué es lo que dice Dios de ti? ¿Mm? Más de lo que dice tu mamá, ¿no? Tu mamá te puede poner en un pedestal. Tu esposa también, tus hijos también. Muchas veces como están mezclados los sentimientos, es decir, puede haber una sobrevaloración o una sobreestimación, ¿no? O una desestimación con respecto a las cosas que es decir, la realidad con respecto a tu persona, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta, tenemos que ver, tenemos que siempre valorar lo que Dios dice de nosotros. Eso es importantísimo, valorar eso, ¿no? Entonces, acá el Señor le aclaró, le dijo, tú eres malo y negligente. Porque una cosa es ser malo, ¿no? Pero ser una persona constante, perseverante, ¿no? Y otra cosa es ser malo y ser negligente. Son dos cosas distintas, ¿no? Ahora, luego de eso, el Señor dice, el siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces,
ahí podemos ver que ser malo y negligente te vuelve alguien que inútil, ¿no? Alguien inútil que no tiene ninguna utilidad. Entonces, ser malo y negligente, ¿qué te vuelve? Alguien inútil. Según lo que dice acá el concepto que dice Dios, tenemos que tener en cuenta que Dios está dando ciertos significados a ciertas actitudes de las personas. Y es válido porque Él es Dios, ¿no? Es válido porque Él es Dios, Él es el que ha creado a la humanidad. Él puede valorar a las personas, nos puede valorar, pero siempre Él cuando nos valora ¿para qué? Para que nosotros crezcamos, para que nosotros seamos mejores. Esa es su intención de Él, porque Dios es amor. Amor, gozo, paz, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre y fe. En Él no hay sombra de maldad ni iniquidad, ¿no? No hay envidia, no hay celos, ¿no? Entonces, Él siempre, su valoración va a ser siempre perfecta, correcta, guiada a construir, edificar, ¿no? Para que el hombre de Dios esté preparado en toda buena obra. Qué bueno si Dios nos corrige, qué bueno que Dios nos salga al encuentro y nos diga, oye, estás haciendo, estás haciendo algo malo, negligente, qué excelente, porque eso justo será medicina para los que aman al Señor, ¿no? Alguien que ama al Señor, alguien que tiene un concepto correcto de Dios, ¿no? Se va a corregir. Mientras que Caín, como Caín le salió al encuentro a Dios, le salió al encuentro a Caín y le dijo, pero oye, si hicieres lo bueno, cosas buenas te vendrán, ¿no? Pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta. Pero con todo, tú te enseñorearás de él. Entonces, él no lo escuchó a Dios, no le tomó en cuenta. Simplemente su consejo le llegó altamente. Y al final terminó matando a su hermano Abel, ¿no? Entonces, Dios habla de diferentes formas y de diferentes maneras y tenemos que pasar tiempo con Él para poderlo conocer más, cada vez más. Ahora, vámonos a Mateo 25:31. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos a los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, ¿no? Vendrá el Señor, dice, y estarán todas las naciones. Va a estar Perú, Venezuela, Chile, Estados Unidos, todas las naciones, ¿no? Los coreanos, los japoneses, los africanos. Bueno, ahí dice todas las naciones. Entonces, luego de eso, va a comenzar a apartar unos a otros, como aparta el pastor las ovejas, ¿no? Entonces comienza a apartar unos de otros, como parte el Señor a las ovejas y a los cabritos, ¿no? Algunos capaz dicen, no, ay, no, qué despectivo que es el Señor. Se siente, se siente, ¿cómo se llama? Incluido dentro de los cabritos. Y el Señor no lo dijo con esos términos, ¿no? ¿Listo? Luego dice en el 33, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. ¿Por qué serán que los cabritos irán a la izquierda? Porque son de la izquierda socialista, de la izquierda comunista, nunca lo sabremos. Solamente cuando estemos ahí. Entonces el rey dirá a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. A los de la derecha, ¿no? Todos, algunos políticos se sentirán contentos, ¿no? Algunos políticos de derecha dirán, wow, nos dice diciendo a nosotros. Y no, tampoco dice eso, ¿no? Pero luego dice en el 35, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber,
Fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me vestisteis, y en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y sus sustenta y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos. Y cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. A sus hermanos más pequeños, ¿no? A sus hermanos más pequeños. Entonces, ¿quiénes son los hermanos más pequeños de Jesús? No dijo alguna al católico más pequeño o al evangélico más pequeño, no dijo al protestante más pequeño, ¿no? Dijo a su hermano más pequeño. 108. Entonces ahí tenemos que entender, tenemos que poder entender y comprender y visualizar que primeramente reúne a las naciones y luego que separa a unos a la derecha y otros a la izquierda. En ese momento está separando, ¿no? Nadie sabe, uno va a la derecha, otro a la izquierda, nadie sabe por qué los está separando, ¿no? Aún no conocen el veredicto, ¿no? De Dios, pero ya están separados. Luego que los separa, luego que los separa, agarra y a unos, a los de la derecha, le dice, ¿no? Que entren al regocijo de su padre, ¿no? Tuve hambre y me diste de comer, ¿no? No les preguntas, ¿fuiste católico? ¿No? No les pregunta, ¿fuiste evangélico? ¿Fuiste protestante? ¿Asististe a la iglesia todos los domingos? No les pregunta o no les hace denotar, ¿no? Diezmaste, ofrendaste, dices tu primicia, no les dice, no les consulta, no les exalta, ¿no? Hiciste esto, ¿no? O hiciste aquello, si no le dice, no, tuve hambre y me diste de comer. Entonces, aquí denota algo importantísimo, que son personas que están enfermas, ¿no? O personas que tienen hambre, que están en pobreza extrema, ¿no? Que Jesús, es decir, exalta eso sobre todas las cosas, exalta, ¿no? Que son personas que están necesitadas, ¿no? Personas enfermas, personas eh, con hambre, personas que están encarceladas, ¿no? Personas que están encarceladas, personas, seres humanos que están, dice ahí, a ver, entonces, a ver, cuando te vimos hambrientos, y sustentamos, o sediento, personas que tienen sed, cuando te vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo, ¿no? Un forastero, un desnudo, ¿no? Un forastero, alguien que no es de tu lugar, ¿no? Que no es de tu pueblo, que no es de tu nación, ¿no? O simplemente que no es de tu localidad, de tu círculo familiar, alguien que estaba, eh, luego dice alguien que está desnudo y te cubrimos, ¿no? Y cuando te vimos enfermo o en la cárcel y te vimos y te vinimos a ti.
Él respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. A uno de estos, a uno de estos, mis hermanos más pequeños. Entonces, ¿quiénes? Esa es la pregunta importante. ¿Quiénes son los hermanos más pequeños de Jesús? ¿A qué se refiere con sus hermanos más pequeños? ¿Se refiere a los cristianos? ¿Se refiere a los seres humanos? ¿No? Se refiere a los que creyeron en Cristo, a los que recibieron a Cristo, a los que nacieron de agua y del Espíritu. Porque algunos piensan que cuando nace del agua y del Espíritu, es decir, recién ahí es hijo de Dios, ¿no? Y las Escrituras dice que para entrar al reino de los cielos, para entrar al reino de los cielos tienes que nacer del agua y del Espíritu, pero para entrar, no para ser hijo de Dios. Para entrar y ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Pero es para entrar y ver el reino de Dios. Ahora, el bautismo de agua es un bautismo de arrepentimiento, como lo dicen las escrituras, ¿no? Alguien se arrepiente, ¿no? Se arrepiente y va al bautismo de agua, que es un acto humano, es decisión humana, es una forma de que uno mismo demuestra a los demás que uno realmente le cree a Dios y que ha vivido una vida en pecado, ¿no? Y que le creo a Dios que tengo que, es decir, volver a nacer. Es un acto humano de arrepentimiento, una acción en la cual yo demuestro que estoy realmente arrepentido. Y si mi Dios me dice que tengo que darme 30 brincos con un solo pie, yo lo haría, porque estoy arrepentido. Eso significa el bautismo, porque es algo tan simple como entrar al agua, sumergirte y nuevamente volver a salir, algo tan simple, algo tan superficial, algo tan común y extraño que las personas que hemos hecho, que capaz si Dios te hubiera pedido hacer algo más difícil, uno lo hubiera hecho porque realmente quiere demostrar que está arrepentido. Entonces, el bautismo en agua demuestra eso. Acuérdense de Namán, el sirio. Él se sumergió en agua 7 veces, todavía 7 veces. Y él dijo, ¿no? Que en mi lugar nativo, de donde yo vengo, no hay ríos más limpios que este, más claros, capaz era un río marrón, mientras que el río que él tenía ya era un río cristalino, digo, ¿no? Entonces, eso, por eso les digo, eso denota que muchas veces hay ciertas palabras que lo tomamos por cierto y que no lo es. Luego dice acá, ¿no? Y respondiendo el rey de Edad, entonces por eso yo me hago la pregunta, ¿quiénes son los hermanos más pequeños? Los hicieran, le están diciendo a los hijos de Dios, es decir, a los que nacen de agua y del Espíritu, o está diciendo a todo ser humano que es hijo de Dios. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparados para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos con hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto, en cuanto no hiciste a uno de estos pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, eh, ¿quién eran en esa época? ¿Quién eran esos pequeños? Alguien que estaba enfermo, alguien que estaba sediento, alguien que estaba en la cárcel. ¿Quiénes eran?
En esa época eran los pecadores. Acuérdense que cuando alguien caía enfermo, alguien no podía tener hijos, alguien tenía flujo de sangre, alguien tenía lepra, alguien estaba ciego, los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿quién pecó para que estuviera así, él o sus padres? Eran los pecadores, eran las personas más inmundas. Ah, por algo estarán así enfermos. Y no solamente eso. Acuérdense que del centurión, y acuérdense de la sirofenicia, que no eran del pueblo judío. Y el Señor también atendió sus casos. Entonces, ¿quiénes son los pequeñitos? ¿A quién se refiere? Hay que buscar en los hospitales, en las cárceles, quiénes son cristianos nomás. Hay que buscar quién está desnudo y preguntarle si es cristiano o que si ha recibido a Cristo. ¿Mm? O estamos hablando de la humanidad entera. Cuando te vimos enfermo, desnudo. A ver, vamos ahí dice claro. Dice, Señor, ¿cuándo te vimos qué? Hambriento, uno, sediento, dos, forastero, tres, desnudo, cuatro, enfermo, cinco, en la cárcel, seis. Seis características de las personas. Hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo y en la cárcel. Es decir, para que las personas estuvieran en esas condiciones, en esa época, tenías que ser gentil, tenías que ser pecador. Porque alguien que está bendecido, alguien que es un hijo de Dios, no puede estar en esas condiciones. Está maldito, está separado de Dios, no es hijo de Dios. Si Dios lo tiene en esa condición, porque es un animal, es una bestia. Entonces, Jesús no pregunta si eran hijos de Dios o no. Él dice a mis más pequeñitos, a los pequeñitos. Entonces, no distingue naciones, dice todas las naciones estarán. Algunos interpretarán, dirán, saca a los judíos a la derecha y a los gentiles a la izquierda. Y como te digo, cada quien va a interpretar según su qué, su maldad y su insensatez. La insensatez es falta de conocimiento, la maldad es ¿qué? Es la oscuridad del hombre, del corazón, el corazón perverso, dice, ¿quién lo conocerá? Entonces, tenemos que entender que ahí Jesús nos dice, ¿no? Que esa es la pregunta del día. ¿Cuáles son esos pequeñitos? Como muchas veces he dicho, ¿no? Todo ser humano es un hijo de Dios, pero otra cosa es tener la potestad de ser llamados hijos de Dios. Son dos cosas totalmente distintas, ¿no? Entonces Jesús no pregunta acá si eres cristiano, si eres católico, si eres testigo de Jehová, si eres mormón, si eres protestante. Él no hace esa pregunta. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, estuve enfermo y visitaste, o en la cárcel y también me visitaste, por cuanto lo hiciste a uno de los pequeñitos, a uno de los seres humanos que viven en esta tierra, a mí me lo hiciste. Señores, tengan todos muy buenas tardes. Este fue el programa Amasando la Palabra. La palabra de Dios se lee lentamente, atentamente y repetidamente, es como amasar. Estas son las palabras del profeta TV Joshua. Pueden encontrar en este TikTok, en el link que les va a conducir a un YouTube, ¿no? Y en mis redes sociales también de Facebook, me van a encontrar como Javier Ricardo Fineflor Martínez. Hasta una próxima oportunidad en Amasando la Palabra. Hasta luego.